Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Jaime Dupuy, gerente legal y de asuntos regulatorios en Comex Perú, Sociedad de Comercio Exterior. Jaime es abogado con una experiencia única en tres sectores: el sector privado, el sector público y una importante experiencia gremial. Jaime, cuéntanos un poco sobre ti, tu trayectoria, preséntate con nuestros amigos, por favor. No, gracias Lorena, un gusto verte después de hace tiempo. Sí, en realidad, bueno, yo estudié Derecho en la Universidad Católica y, y apenas terminé la carrera empecé en un estudio de abogados privado, previamente pues mis prácticas profesionales también en otro estudio, y me especialicé más que todo en Derecho Comercial, Derecho Societario y Derecho Concursal, pero siempre tuve el bichito de trabajar en el sector público y con esta cuestión que puede ser medio romántico, ¿no? Idealista de querer hacer las cosas, de querer hacer algo por el país, ¿no? Y algo que trascienda. Entonces, en un momento dado, después de ya unos buenos años de haber estado en el estudio donde estaba trabajando, se me presenta la oportunidad de trabajar en el Estado, en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En realidad, primero era en el Ministerio de la Producción, pero justo cuando fui a entrevistarme con el viceministro de Industrias en esa época, ya habíamos quedado todo perfecto, el viceministro estaba encantado conmigo, según lo que me había dicho, y en teoría iba a empezar 2 días después. Y ese día llego a mi casa y me entero de que el ministro lo habían sacado, el viceministro tuvo que renunciar porque venía otra persona y me llamó por teléfono ese mismo día y me dijo: oye Jaime, mira lo que ha pasado, lástima, ¿no? Porque sí me hubiera gustado trabajar contigo. Y yo ya había renunciado al estudio. Entonces dije, qué mala suerte. Y yo que sí, estaba emocionado por trabajar en el Estado. Entonces, simplemente el viceministro lo que me dijo: pero ¿qué te parece si vienes a conversar mañana? El que ya me había dicho que no íbamos a trabajar, pero para ver si de repente nos podíamos juntar después en algún otro sitio, ¿no? Dije, ya, perfecto. Y cuando voy, me reúno con él y todo bien, y cuando me estoy yendo en el ascensor, estoy bajando, justo el edificio del Ministerio de la Producción está en el mismo edificio donde está el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Y ahí se abre la puerta en un piso y me encuentro con un amigo mío de la universidad, Álvaro Díaz, que compartimos, y le explico la situación y me dice: oye, pero justo acá en el Ministerio de Comercio estamos buscando gente. Y con las mismas me presenta a su jefe, que en ese momento era Eduardo Ferreiros, que después, bueno, fue viceministro, ministro 2 veces, y ya, nos entrevistamos y como que quedamos en que pasar un proceso rápido de contratación. Y al día siguiente, cuando debía haber comenzado en el Ministerio de la Producción, empecé a trabajar en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Estuve bastantes años, justo cuando comienza la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y de ahí tuve la oportunidad sentí como que en el ministerio ya, después de casi 8 años, como que ya estaba agotando un poco lo que podía hacer ahí, no habían de repente retos nuevos que me podían llamar un poco la atención, y se presentó la oportunidad de poder trabajar en Palacio, en el despacho presidencial, justo cuando Ollanta Humala entra como presidente. Entonces, claro, yo soy una persona que de repente una posición más liberal, en todo sentido, liberal económica y socialmente, ¿no? Entonces, definitivamente pensaba: ¿qué voy a hacer yo trabajando con Ollanta Humala de presidente, ¿no? Va a ser un poco extraño, pero si me gustaba mucho la carrera pública, al final trabajar en Palacio de Gobierno era para mí también una parte muy interesante, porque era una forma de conocer el sector público desde otro punto de vista, ¿no? De repente ya no solamente por un sector donde te remangas las manos y trabajas por un objetivo específico, sino de repente estar a un nivel un poco más arriba, ¿no? De ver cosas un poco más generales, de repente conocer un poco más el funcionamiento del Estado con un componente político, a pesar de que de repente no es la corriente política que yo digamos, a la que me siento más afín, pero al final terminaba siendo una visión interesante del asunto, ¿no? Y acepté el reto y estuve por ahí unos años, no todos los que de repente debía haber estado, porque sí llegó un punto donde te das cuenta que no puedes, ¿no? Porque definitivamente no puedes desplegarte en tu mayor potencial, justamente por las limitaciones propias de no pertenecer pues al círculo político, ¿no? Del gobernante. Pero nada, igual no me arrepiento, fue una experiencia muy grata, y de ahí surge también la posibilidad de irme a un gremio empresarial, justamente porque, que es donde estoy ahora, en Comex Perú.
Entonces, me parece como que fue cerrar el círculo, ¿no? Empezar con el sector privado netamente en materia legal, como egresado, para ahí entrar al sector público, y ahí con este expertise del sector público entrar o volver al sector privado, pero ya con todo este expertise, ¿no? Entonces, definitivamente sí me ayudó mucho, ¿no? Y hasta ahora sigo ahí. Claro, si bien en un comienzo era gerente de estudios económicos, con el tiempo en Comex, como se han ido reordenando las cosas, y ahora es la gerencia de asuntos legales y regulatorios, la que yo dirijo. Y Jaime, ¿qué es COMEX exactamente? ¿Nos puedes contar qué es COMEX y en qué Sí, se diferencia de otros gremios como ADEX, CONFIEP, la Cámara de Comercio de Lima? sí, Comex es un gremio empresarial que ya tiene un poco más de 30 años de experiencia, igual que los otros gremios que has comentado, ¿no? AEX, Cámara de Comercio, Sociedad Nacional de Industrias. De repente, a diferencia de los otros gremios, es que Comex, definitivamente por número de empresas y personas que trabajan, es mucho más chico. Pero las empresas que forman parte de Comex son empresas grandes. Entonces, tiene un peso importante justamente por el respaldo de las empresas que están atrás. Ahora, nació como un gremio de comercio exterior, como el nombre lo dice, pero sin duda con el paso de los años es más que eso. En realidad las empresas asociadas que forman parte del gremio son bien diversas y en realidad forman parte de todas las diversas actividades económicas. Tienes empresas exportadoras, sí, pero en materia pues, de minería, agroexportación, hay empresas de salud, de educación, industrias. Ahora está entrando mucha empresa digital, del entorno digital, se han ido asociando a Comex. Entonces, es muy variado el campo de acciones. Y de repente, a diferencia de otros gremios, y no quiero decir que un gremio o lo que nosotros hacemos es mejor que otro, sino que simplemente son formas diferentes de hacer las cosas, es que nosotros somos un gremio que trata de no trata, en realidad parte de nuestra razón en el día a día es no defender intereses particulares, que es lo usual que hace un gremio, y está bien, o sea, un gremio empresarial lo que hace es gestión de intereses por sus asociados. Nosotros no, nosotros lo que hacemos es velar por principios, por sobre intereses particulares. Y estos principios están muy alineados con el modelo económico actual. O sea, principios como promoción de la libre empresa, el libre mercado, libre comercio, promoción de la inversión privada. Entonces, cada vez que de repente hay un tema en particular de alguna empresa que tenga algún problema, que nosotros veamos, que pase este filtro de principista, que al final el que hagamos nuestro ese tema tiene un efecto en la economía en general que pueda beneficiar a todos, no solamente a los grandes, sino a los pequeños y medianos, lo hacemos nuestro. Entonces eso nos ha ayudado mucho en términos también de credibilidad frente al gobierno, que al final termina siendo nuestro principal interlocutor, ¿no? Y si bien no dejamos de ser un gremio empresarial, sí hemos ido, creo yo, evolucionando a una especie de think tank, a un centro de investigación, ¿no? Hacemos mucho trabajo de investigación interna y creamos mucho documento de trabajo que está siempre a disposición gratuita y libre en nuestros medios de comunicación, porque lo que queremos, donde queremos posicionarnos es sector privado, el sector empresarial siendo aliado del Estado para poder generar evidencia y data que pueda sustentar mejores políticas públicas. O sea, nos estamos concentrando bastante, por ejemplo, en el tema regulatorio, que a mí particularmente me interesa mucho, y por eso es que se ha creado una gerencia de asuntos legales y regulatorios para ser un socio del Estado para implementar mejores políticas públicas, ¿no? Con estándares de análisis de impacto regulatorio, con lo cual el sustentar todo en evidencia es básico, ¿no? Y construir la evidencia es, de repente, el principal reto. ¿Cómo vinculas aquí, por ejemplo, el derechos de los abogados que se dedican a comercio exterior o sea, cuáles son los puntos de confluencia entre el derecho y el comercio exterior? Entonces, ¿nos puedes comentar un poco sobre Sí, esto? hay dos componentes, ¿no? Tienes un componente que es netamente legalista, pues normativo en materia de comercio exterior, ¿no? Hay mucha normatividad y mucha normatividad internacional. Los tratados comerciales, la normativa de la OMC, cosas aduaneras. Es una normatividad un poco engorrosa, pero ahí tienes la parte netamente comercial, ¿no? De comercio exterior en sí. Entonces hay como una confluencia entre lo comercial empresarial con la parte del derecho. Definitivamente, cuando entramos al ministerio, nuestras bases en materia de comercio exterior y nuestras, porque creo que me incluyo contigo, estoy incluyendo dentro de la canasta, era casi nula, ¿no? Porque en Sí. realidad, claro, ahora de repente está más de moda el asunto de comercio y hay carreras, ¿no? De relaciones internacionales y comercio exterior más en las universidades, pero en esa época no. De repente por ahí un curso de comercio exterior que era electivo, donde nadie lo llevaba, ¿no? Porque nadie se le ocurría Sí. ver, era un curso
sí, pues de 2 créditos selectivo que estaba por ahí, ¿no? Pero lo vas aprendiendo en la cancha, en la medida digamos, en la práctica misma, ¿no? Porque estás metiéndote en las negociaciones, ahí lo vas aprendiendo, y claro, estando en el ministerio, te empiezas a meter a cursos de la OMC, vas aprendiendo más. Y Jaime, ¿cuál es, en esta experiencia que has tenido en comercio exterior, qué destacarías de esta experiencia en comercio exterior? Sí, yo te diría que más que el tema de comercio exterior en sí, yo creo que lo que más rescato, por ejemplo, de la etapa en que estuve en el Ministerio de Comercio, fue esa experiencia de trabajo, de servicio público que tuvimos en el ministerio. O sea, ver cómo armar estratégicamente un proyecto en común para sacar adelante, por poner un ejemplo, que creo que fue el proyecto más emblemático, ¿no? El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Desde todo el punto de vista, ¿no? Desde la parte netamente de la negociación, ¿no? La parte de la redacción, del texto en sí, ¿no? Aprender también la parte de negociar, la estrategia mediática, ¿no? De comunicación, había mucha posición en contra, muchos mitos en contra del comercio exterior, ¿no? Por parte de muchos grupos que va calando en la ciudad, que al final te vas a quedar sin productos nacionales, los medicamentos van a subir de precio, las inversiones extranjeras van a destruir la industria nacional, etc. Argumentos que se siguen dando hasta ahora después de tantos años donde se ha demostrado que son falsos. Y Pero, nada en fin, pasó, nada pasó. pero toda esa campaña, o sea, el Sí. hecho de sí, de armar la estrategia, de hacer la interrelación con el Congreso, con otras entidades públicas, todo eso que al final se hizo como proyecto, formar parte de todo eso me pareció increíble. Y darte cuenta que el resultado concreto al final va a ser mejorar el bienestar de la población, que fue para mí lo más rico, ¿no? El formar parte de algo que al final veas que el resultado concreto es el bienestar de tu país o de muchas personas, para mí fue increíble. Y Jaime, ¿tú piensas que viendo hoy el ejercicio de la profesión legal y comparándolo con cuando comenzaste, primero en el sector privado y luego lo que has ido viendo, ¿tú ves cambios? Sí, 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 sin ¿Sí? duda. ¿Qué Veo cambios. cambios? Hay 2 dimensiones. O sea, tú tienes primero los estudios grandes tradicionales, ¿no? Los grandes estudios donde uno siempre quería estar. Sin duda, creo que algunos pocos están sí tratando de meterse a la modernidad, ¿no? No solamente digitalizarse, ¿no? Porque de repente lo primero que podrías pensar es que la transformación digital es uno de los grandes cambios que puede haber para la forma en que prestas el servicio. Una dimensión, de repente no la más importante, pero un cambio importante, donde sí ves que algunos estudios grandes tratan de cambiar esta cuestión, pero no transformarse digitalmente entendiendo que te vas a digitalizar algunos procesos y que vas a comprar un software, sino tratando de cambiar el mindset, contratando a gente que no son abogados, sino expertos en transformación digital para que los ayuden. Entonces, algunos pocos de los grandes, pero sí veo mucho mediano y nuevos, digamos, abogados jóvenes que están empezando, que sí están haciendo las cosas totalmente distintas, ¿no? Totalmente disruptivas, tratando de cambiar la forma en que se presta el servicio, ¿no? Todo este concepto de que tú no estás, o sea, tu servicio como abogado no es cobrar por tiempo, ¿no? Sino cobrar por experiencia. Eso me llama mucho la atención, ¿no? Y de los detalles mismos, ¿no? Que ahora los nuevos estudios, en realidad ya no tienen los nombres de los socios, ¿no? Son nombres X, ¿no? Está más profesionalizado el asunto y tienes a psicólogos, porque ya tienes mucho más riqueza con otras campos, ¿no? Tienes toda la cuestión desde el ámbito regulatorio relacionado con la economía conductual, entonces hay mucho psicólogo que está trabajando con los abogados, mucho abogado trabajando con economistas, no te quedas con la opinión legal, sino la opinión legal, pero también tomando en cuenta la viabilidad comercial de lo que quieres hacer, ¿no? O sea, el abogado externo siendo socio del cliente y ya no simplemente el que te va a dar una opinión legal sobre un tema específico que le estás contando, ¿no? O sea, quiero que me des una opinión sobre esto. No, te doy una opinión, pero al final voy a trabajar contigo para que la opinión que te dé te pueda servir a ti para que lo puedas interiorizar dentro de tus procesos productivos. Algo así veo que es el cambio que se está dando, ¿no? Y poniéndole mucho énfasis en la misión, ¿no? En el objetivo que quieres desarrollar. El Eso sí lo veo. propósito, como dicen El ahora. propósito, esa es la palabra, el propósito. Están muy interesados en que en realidad al final el servicio que presten tenga una importancia, ¿no? Tiene
tienes toda esta onda del capitalismo consciente, ¿no? Ellos quieren ser agentes de cambio, ¿no? No quieren prestar un servicio legal, sino que ese servicio legal que prestan tenga también un componente positivo en la sociedad, ¿no? Y tú hoy en día, ¿qué recomendarías a los abogados más jóvenes? Creo que el campo cada vez es más grande, ¿no? Antes en realidad tu opción era, oye, sales y tienes que irte a un estudio grande, ¿no? Esa era tu objetivo. Pero ahora no, ahora tienes mucho campo. Puedes irte a una empresa, puedes estar en un estudio grande, puedes crear tu propio estudio. Definitivamente por la situación en la que estamos, las barreras de acceso cada vez son menores, ¿no? Y yo creo que es más fácil abrir tu propia firma. Claro, hay mucha competencia, de hecho tienes que diferenciarte, pero hay nicho para todo, ¿no? Hay mucho, cada vez hay más estudio boutique, ¿no? De especialización de determinadas cosas. Ya no tienes que ser la grande firma que ve todos los temas, sino que puedes especializarte en temas concretos, trabajar en consultorías, de repente no trabajar en cosas netamente legales. Sector público, que yo eso sí lo recomiendo, que siempre vean el sector público como una alternativa, porque te da una visión también muy amplia de las cosas. Pero en fin, o sea, yo lo que les diría es que el campo es bastante grande. Entonces, no se limiten a que tienen que hacer esto, sino aprovechen todos sus cursos, conversen con las personas que están trabajando, vean toda la oferta que hay y en realidad vean qué es lo que quieren hacer. O sea, ¿para qué estudian Derecho, para empezar? ¿Qué es lo que quieres lograr estudiando Derecho? Y sobre eso, anda armando tu carrera, ¿no? Anda armando tu rompecabezas por sobre lo que quieres hacer. Yo, por ejemplo, desde que estudiaba, a mí siempre me interesó mucho la política, el sector público. Trabajé en el Estado, siempre tuve el bichito de estar metido en política. Lo conversamos varias veces, a mí me hubiera encantado estar en el Congreso, todavía hay posibilidades, no sé, la política está... ¿Y tú qué opinas hoy del abogado en redes sociales, Jaime? Te he visto que de haber sido, digamos, porque te sigo en redes y veo que Comex, por ejemplo, que tiene, como tú dices, un banco de información excelente, disponible y gratuito, y que lo tiene hace muchísimos años en temas de comercio exterior, y ahora con este think tank que comentas que tienen, de que están analizando políticas regulatorias, y te veo ahora más activo en redes. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo ha sido tal vez tu propio proceso? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, fue gracioso, porque en realidad, como te digo, en cómics hay pocas personas. Entonces, nosotros mismos también empezamos a ver nuestras campañas, nuestras estrategias digitales. Entonces, en un momento dado, la persona a la que yo reemplazo en la gerencia era la persona que veía en ese momento el Facebook, que era la red que se manejaba dentro de Comics Perú. Entonces, yo asumo cuando entro al cargo sin saber, soy un abogado que voy a hacer manejando redes sociales, pero empiezo a utilizar el Facebook y empiezas a descubrir algunas cosas, cómo funcionan, interacción con el público, y me empezó a gustar el tema. Entonces, ya también, o sea, me empecé a informar, a capacitarme. Con el tiempo se contrató, se tercerizó también el servicio con una empresa de manejo de marketing digital, pero que trabajamos muy de la mano. Entonces, mal que bien, empiezo a tener nociones de marketing digital y empiezo a abrir otras redes, no viendo la posibilidad de por ahí también estar presente en Instagram, en el LinkedIn. Y claro, pensando primero en ver la necesidad de difundir lo máximo posible los mensajes que queremos dar en cómics, porque justamente esa no era nuestra intención. O sea, como gremio empresarial, vamos a llegar a un público empresarial, sector público, pero lo que nos interesa como organización es que estos temas que investigamos, que al final están relacionados con las bondades del libre comercio, el libre mercado, el modelo económico, sea difundido, o sea, tener como una especie de rol educativo, catequizador, por decirlo de una forma. Por eso es que también realizamos muchos eventos. Entonces, la difusión en las redes tenía otro público, por ejemplo, cuando hablamos de Facebook, ¿no? Y el mismo LinkedIn, ¿no? De repente llegar a profesionales que no necesariamente nos conocen en el día a día, pero que también queremos que llegue ese mensaje. Entonces, empiezo a abrir yo redes sociales propias, pero para ayudar en la difusión de los mensajes Claro. de la organización, y en realidad va adquiriendo vida propia, ¿no? Mis cuentas personales. Y yo soy una persona que, no te digo que sea un retraído, pero, o sea, definitivamente, pues, en una reunión yo no voy a hacer el social. Creo que sí me gusta conversar. Si nos juntamos y me conoces, de repente nos vamos a pasar bastante tiempo conversando. Pero sin duda, la digitalización creo yo que también facilita la comunicación. Y por más que de repente sea una persona que no sea tan comunicativa, me gusta sí expresar mi opinión. Entonces vi que en las redes era un trampolín bastante importante para poder hacerlo.
y he tenido buena receptividad por lo que veo, ¿no? Porque ha crecido constantemente, mucha gente que me empieza a seguir, se van generando conversaciones y cosas interesantes. Entonces, en realidad lo miro con mucha satisfacción. Muchos podrían pensar, y creo que tiene toda lógica, de utilizar las redes también como un método de marketing profesional, ¿no? Personal, para tratar de mejorar la imagen de uno o posicionarla mejor. En realidad mi intención nunca ha sido esa, sino simplemente crear conversación interesante, porque así como la creas, consigues, porque otros la crean Así y tienes es. acceso a ellas. Y estoy feliz, me encanta, me encanta. Muchas veces puede parecer sonar un poco nerd del asunto, ¿no? Pero de repente en el día estás trabajando y, no sé, acuesto a mi hija y a las 12 de la noche me es satisfactorio sentarme en la computadora a crear un post de un tema que me interesa, que me obliga a investigar, o el fin de semana en algún momento tomar un tiempo y hacerlo. Y me es tan divertido como echarme a ver una película, ¿no? Pero mi LinkedIn, por más que trato de hacer contenidos más profesionales, sí trato de que sea lo más masivo posible. Ujú. Entonces, no soy tan estratégico, simplemente quiero que me escuche la mayor cantidad de gente posible y yo escuchar a la mayor cantidad de gente posible. Ujú. Trato de discriminar el contenido, pero no el público. No sé si Sí, me pero de dejo hecho entender. tus temas y tus contenidos, yo recomiendo a los que nos vayan a escuchar que te sigan porque son opiniones sobre temas de interés público. Y una última pregunta, tú eres fan de Star Wars, ¿no, Jaime? ¿Alguna vez había escuchado? Tú, a ver, cuéntanos un poco y cómo lo vinculas eso con tu vida en general, porque ya es un tema que va más allá, o sea, es parte hasta casi una filosofía o una... Cuéntanos un poco. Sí, me da un poco de vergüenza, pero sí, soy muy fanático de Star Wars. Más que una colección de muñecos de juguete de Star Wars alucinante. Y uno de mis mayores orgullos es que mi hijita de 4 años se conozca todos los personajes de Star Wars. Pero no, sí, no me preguntes cómo, no sé, pues yo nací en el 77, justo en la época en que salió la primera película. De hecho, la vi mucho después. Pero desde chico sí, me enganchó. Es muy simple, ¿no? Porque es la típica historia, pues, del héroe, ¿no? O sea, siempre hay, entre los fans, tienes el fans a los que les puede gustar la ciencia ficción, ¿no? El fan de Star Wars versus el fan de Star Trek. Pero el fan de Star Wars como que es el más, no sé, es la historia más simple, pues es la historia simple del héroe, de la redención, es muy simple el asunto, pero me agarró, me enganchó desde el comienzo y los personajes. Ahora, ¿cómo lo puedo enganchar a la vida diaria? No necesariamente tiene que ver mucho con derecho, ¿no? Sino simplemente es un fanatismo muy fuerte. Ya. O sea, que no lo vinculamos directamente con la profesión. No es que como cuando en algún momento uno ha compartido oficina y ya decía, algo tiene que ver esto, o sea, puede estar vinculado con la... No, No. mira, ahorita me lo dices y lo pienso, ¿no? Y claro, de repente una respuesta un poco más relacionada te podría decir, mira, y me encantó, porque ves el desarrollo político, ¿no? El imperio con la república, pero Exacto. no hay por el tema, es Ya, simplemente fanatismo puro ya, e excelente. inocente. Jaime, yo te agradezco mucho. No sé si quieras dar algunas palabras antes de terminar con esta entrevista o No, simplemente... o sea, para finalizar, muchas gracias por la entrevista y sí me gustaría resaltar un poco el mensaje que les daba antes, ¿no? Que para aquellos que están terminando o que están estudiando actualmente, y les repito, o sea, el campo es muy rico y no se queden con salir y la típica maestría del derecho, traten siempre de ver otras cosas, de enriquecerse con carreras afines, en la economía, en la psicología, siempre estar fortaleciéndose y perfeccionando, buscando siempre puntos de vista distintos y la honestidad en el ejercicio de la carrera, eso me parece imprescindible. Excelente. Jaime, te agradezco nuevamente mucho y seguiremos conversando en otra oportunidad. Así que te deseo que todo siga muy bien. Muchas gracias por esta linda conversación. No, a ti, Lore, muchísimas gracias. Cuídense mucho todos.